Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros. Vamos a tener la lectura del capítulo 8 del libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 8. Y díjome Jehová, tómate un gran volumen, y escribe en él en estilo de hombre, tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles a Urías sacerdote y a Zacarías, hijos de Jeberequías. Y juntéme con la profetisa, la cual concibió y parió un hijo. Y díjome Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. Otra vez tornó Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y holgóse con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, a saber, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y sobrepujará y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Juntaos, pueblos, y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, poneos a punto, y seréis quebrantados, apercibíos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será deshecho. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y enseñóme que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no digáis conjuración a todas las cosas a que este pueblo dice, conjuración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red, al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, enredaránse y serán presos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijere, preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por él fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán, y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Bueno, tenemos entonces el capítulo 8 del libro del profeta Isaías, donde Asiria invadirá la tierra. Este imperio fue muy poderoso en su época, Asiria, cuya capital es Damasco. Tenemos entonces que en este capítulo, Isaías vuelve al tema del juicio contra Siria e Israel. Porque recordemos que en el capítulo anterior, el Señor visita al rey Acaz a través del profeta Isaías y le dice, mira, yo te voy a dar la victoria, no tengas temor porque Asiria
estaba amenazando con invadir también el pueblo de Judá. Y él estaba bastante asustado. Y el Señor le dice que él lo iba a proteger, que pidiera señal. Y le dice, no, yo no voy a pedir señal, ¿cómo crees? Claro, en realidad Acaz no tenía fe en el Señor. Y entonces, en este capítulo, vemos cómo por medio de esta profecía, el Señor hace énfasis en que Asiria pondrá fin al asedio de Judá. Ya no será entonces Judá atemorizada a través de este imperio. Hace la referencia que hace dos testigos fieles, el sacerdote Urías y a Zacarías, a estos dos, toma dos testigos que era precisamente lo que se requería según la ley, por boca de dos o más testigos, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 17. Parece que Urías era el jefe de los sacerdotes y Zacarías era el suegro del rey Acaz. Entonces, estos representaban alta jerarquía. Y me llegué, es decir, cuando hace referencia y me llegué a la profetisa, es decir, que tuvo entonces intimidad con su esposa. Esto alude a la unión sexual, por lo que la profetisa entonces concibe su segundo hijo, porque recordemos que el primer hijo se menciona en el capítulo 7. Aquí aparece en el capítulo 7 el nombre de el primer hijo del profeta Isaías. El profeta Isaías tuvo dos hijos con su amada esposa. Y le dice entonces el Señor que le colocara un nombre. ¿Y qué nombre? Es el nombre más largo que aparece en la Biblia, precisamente este niño. El nombre que le puso al niño constituía una profecía de que pronto Asiria saquearía a Siria e Israel, que eran enemigos de Judá. Asiria sería el arma letal para Siria y para Israel, el reino del norte, que ellos se constituían enemigos de Judá. Y bueno, miren ese nombre, no está nada tan sencillito. Maher Salal Ashbat, el nombre más largo que se registra en la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Entonces, este pueblo se enfrentaba a una alternativa coexistencia pacífica con Asiria, las aguas que corren mansamente a la rebelión de Resín y Peca, que eran los encargados de Siria y de Israel. La segunda opción contrariaba la voluntad de Dios y atraería el juicio. Habla entonces en este capítulo, nos hace referencia a cómo Dios va haciendo partícipe de la obra que Él haría, que no se preocuparan que precisamente Asiria sería el instrumento que detendría a los sirios y a los de Israel que estaban organizando guerra contra Judá. Entonces, les hace la salvedad y le dice, miren, antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mío, les va a ser quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Aquí está la profecía entonces que le estábamos hablando, cómo el Señor prontamente haría esta obra en medio de su pueblo. La esposa del profeta Isaías concibe y una vez que este niño nace le dice, mira, antes de que el niño haga la solicitud a su padre, o sea, era poco tiempo que iba a pasar. Antes de que eso sea, la riqueza de Damasco, recordemos que la capital de Siria es Damasco. Y los despojos de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Delante del rey
de Asiria. Entonces, Asiria se encargaría de despojar estos lugares. Y otra vez Jehová se le volvió al profeta y le dijo, porque desechó este pueblo las aguas del Siloé. Es decir, haciendo una referencia a las aguas purificadoras de un estanque que estaba cercano a Jerusalén, símbolo del consejo de Dios, las cuales se comparaban con las aguas del Éufrates. Como Judá rechazó la palabra de Dios, la furia de Asiria caería sobre ella. Entonces, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras y ceñíos, preparaos, porque van a ser quebrantados y van a sufrir las consecuencias. Todo esto, dice, tomad consejo y será anulado, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, es esa palabra hebrea que es expresada como Emmanuel. A pesar del juicio que ha emitido, Dios advierte a las naciones, aun aquellas que como Asiria fueron utilizadas como instrumento de juicio divino, que los hebreos son su pueblo y que su futuro está en las manos de Dios. Entonces, esto es así. Cuando el Señor promete un castigo al pueblo por su desobediencia, porque esto es algo muy importante que debemos aclarar. El Señor emite un juicio a causa de la continua desobediencia de su pueblo. El Señor cumple. ¿Qué sucede? Que aquella arma, en el caso del pueblo asirio, que fue usado como instrumento para castigar al pueblo, también recibirán su corrección. Y así les promete en esta edición, en esta sección. Teme a Dios, atiende a su palabra. Esto es lo que procura, lo que se debe anhelar, temer a Dios y aguardar en sus promesas, atendiendo su palabra, porque Jehová le dijo al profeta de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Entonces, Dios le asegura a Isaías que él se halla en medio de estos acontecimientos, a pesar de que un enemigo de Israel está siendo usado para juzgar a su pueblo. Ello le pareció al pueblo una conspiración, de hecho, que trataba de un plan de Jehová, y hace referencia, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Es decir, identifica bien que esto es parte de mi plan. Ni temáis lo que ellos temen. No mires ni te apegues al temor que ellos tienen. No tengas miedo. Jehová de los ejércitos, a él es el que debemos de santificar, y nuestro temor debe estar abocado hacia él. Ese temor, esa reverencia, esa manera de respeto, esa manera de servirle con el reconocimiento pleno que Dios merece. Las dos casas de Israel. ¿Cuáles son las dos casas de Israel? Los reinos del norte y el sur. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces muchos van a tropezar con ellos, y van a caer y serán quebrantados, y serán apresados. Como dice, ata el testimonio, sella la ley de mis discípulos. Transcurrirían unos 13 años antes que se cumpliesen las palabras de Isaías, mientras debió aferrarse a su profecía, en tanto el escarnio público lo identificaba con los espiritualistas paganos. ¿Por qué? Porque dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Entonces, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales, precisamente como la promesa que le había dicho. Yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que él mora en el monte de Sión. Y dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos,
que susurran hablando y van a responder. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por las reacciones o para saber lo de los vivos? Como dice este versículo, el 20, a la ley y al testimonio. Conforme a eso debemos andar, a la ley y al testimonio. De esa manera debemos de analizar lo que se diga, lo que se comente. Nos dice en el siguiente versículo que pasarán por cansados, hambrientos, y va a acontecer que van a tener hambre, se van a enojar y van a maldecir a su Dios, a su rey y a su Dios, levantándose el rostro en alto. Entonces, mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. De esa manera le dice entonces lo que sucederá al pueblo por no confiar en él. Si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, cómo el Señor les va declarando a ellos la condición en que está y el resultado que tendrán al no buscarle a Él en la santidad. Mirarán a la tierra y habrá solamente tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumergidos en esas terribles tinieblas que acechan. Son profecías de las cuales el Señor dice que invadirá a Siria la tierra y que debe el pueblo del Señor temer a Dios para así poder atender a sus promesas. Vamos a seguir avanzando un poquito más en el siguiente capítulo, que es el capítulo 9. Vamos a seguir avanzando un poquito más en el capítulo 9 del libro del profeta Isaías, analizando un poquito lo que nos dice acá el texto. Libro de Isaías, capítulo 9. Aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar de esa parte del Jordán en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraránse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre. Mas esto será para quema y pábulo del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá el pueblo, todo él, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, mas edificaremos de cantería, cortaron los cabrahigos, mas cedros pondremos en su lugar. Empero Jehová ensalzará los enemigos de Rezín contra él, y juntará sus enemigos. De oriente los siros y los filisteos de poniente, y con toda la boca se tragarán a Israel,
ni con todo eso ha cesado su furor, antes todavía su mano extendida. Mas el pueblo no se convirtió al que lo hería, ni buscaron a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, ramo y caña, en un mismo día. El viejo y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira, este es cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados perdidos. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus mancebos, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Con todo esto no ha cesado su furor, antes todavía su mano extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinas devorará, y encenderáse en lo espeso de la breña, y serán alzados como humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pábulo del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se hartará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y entrambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, antes todavía extendida su mano. Bueno, tenemos entonces este capítulo 9 que tiene versículos también conocidos y que son narrados en el Nuevo Testamento. Esto es lo lindo de la palabra de Dios, cómo hay armonía con el tiempo de la profecía y el tiempo del cumplimiento. Aquí dejando atrás el lado oscuro de la historia, de lo que se narra, de lo que se narró en el capítulo 8, del versículo 19 al 20, ¿verdad? Las profecías de Isaías prometen, a pesar de eso, un futuro esperanzador, aunque no precisa el momento en que ello ocurrirá. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, estos versículos identifican esta sección con Cristo y con su reino. Cuando habla de Zabulón, de Neftalí, estas son ciudades principales de Galilea capturadas por Asiria. Aunque todavía se desdeña a Galilea, Cristo prometió residir allí, trayendo la luz a los gentiles, así como lo dice, lo asegura, lo toma a la memoria el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, del 14 al 16, cuando asegura, de verdad que son lindos estos, vamos a leerlos, vamos a recordar lo que escribe el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, cómo trae a colación, ¿verdad?, esta maravillosa promesa. En el capítulo 4 de San Mateo, en el versículo 15 y 16, dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Promesa que toma a la memoria el evangelista, que se halla precisamente acá en este capítulo 9. Hermoso. Dice el profeta que porque tú quebraste su yugo pesado y la vara de su hombro. Ese tú se refiere a Dios, quien ha engrandecido la alegría de la nación, enviando pues milagrosamente a un niño, Emmanuel, Dios con nosotros, pues su reino traería consigo la liberación de la dominación enemiga y el dominio universal dada al rey David en la casa de David, cuando el Señor le prometió a David que de su simiente estaría entonces ese rey que nunca pasaría. En el Nuevo Testamento nos indica
la consumación final de estas promesas esperadas por el retorno de Jesucristo, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Describiendo estas 7 cualidades de el Señor, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin estas cualidades, 5 cualidades que nos da el niño. Entonces, se ofrece aquí en esta parte, se ofrece el cuádruple nombre y los atributos del niño, que nada más y nada menos que simbolizan al Mesías, quien nacería para reinar por siempre sobre el trono de David. Es admirable, es consejero, parece un hombre que expresa sus cualidades de guía y de líder político. Él es la palabra viva, el guía infalible, la inextinguible sabiduría, la verdad, el camino. Sobre él descansará el imperio, la autoridad de gobernar descansaría sobre él, porque él es Dios fuerte. El niño es Dios encarnado, el omnipotente. La palabra traducida como fuerte tiene el significado adicional de héroe. El Señor es el héroe infinito de su pueblo, el guerrero divino que ha triunfado sobre el pecado y la muerte. Padre eterno expresa el cuidado paternal que viene de Cristo. Este título no entra en conflicto con el de la primera persona de la Trinidad, pues Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre, como lo relata Juan 14:9. Eterno también significa presente en todas partes. El Señor posee estos atributos de eternidad y omnipresencia mientras reina sobre el trono de David y dentro de los corazones de los redimidos. Él es príncipe de paz. Su reino estará caracterizado por la sanidad, por bienestar, felicidad y cese de enemistad. En el Nuevo Testamento afirma que el establecimiento del reino estará antecedido por su triunfo sobre Satanás. Así es como el reino de Dios trae la total restauración a la humanidad. El reino de Dios, una vez alcanzada esa plenitud, vendrá entonces a reinar por la eternidad. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Cómo va en medio? Miren, esto es en medio de la sentencia de castigo. El Señor anuncia la bendición de la restauración. Entonces, estos versículos del 9 al final describen el juicio de Dios sobre Israel, pues también se llama Efraín, cuya capital del reino del norte es Samaria. Las tribus idólatras que se separaron de Judá terminarán tristemente su historia en una fallida conspiración contra Judá. Ellos intentarán vencer a sus hermanos, pero no podrán. Precisamente dada la promesa que Jehová le dio a David, su padre, de que siempre tendría de él linaje, y eso se cumplió en el pueblo de Dios. Fíjense que los de las tribus del norte fueron llevados en cautiverio por los asirios. Sin embargo, el pueblo de Judá permaneció 135 años más después que el pueblo del norte, Israel del norte, fue trasladado. Y a pesar de haber sido también arrastrados hacia tierra extranjera, el Señor les prometió regreso. Y así pasó. Después de los 70 años, esto también se cumplió. Siempre podemos ver en esto las promesas de la sentencia, del castigo, pero también allí está esa esperanza. No todo está perdido, no todo
está perdido. Entonces, a pesar de que fue Asiria el instrumento para castigar a la parte del norte, pues también Asiria recibió su castigo por parte del Señor. Bueno, vamos entonces a seguir rápidamente hacia el capítulo 10. Escuchemos con atención. Libro de Isaías, capítulo 10. Ay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? ¿Y a quién os acogeréis, el que os ayude cuando viniere de lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, antes todavía extendida su mano. Oh Asur, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Mandaréle contra una gente fementida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y que lo ponga a ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar gentes no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamad como Arfat y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con la fortaleza de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se cogen los huevos dejados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, o abriese boca, y graznase. ¿Gloriaráse el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el bordón se levantase contra los que lo levantan, como si se levantase la vara, ¿no es leño? Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará flaqueza sobre sus gordos, y debajo de su gloria encenderá encendimiento como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase, y consuma en un día sus cardos y sus espinas. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá, desde el alma hasta la carne, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que quedaren en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieren quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, Santo de Israel. Las reliquias se convertirán, las reliquias de Jacob, al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, las reliquias de él se convertirán. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asur, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto.
mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo para fenecimiento de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, cual la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre la mar, según hizo por la vía de Egipto. Y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá por causa de la unción. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, alojaron en Jeba, Ramá tembló, Gabaa de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia Lais, pobrecía Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín se juntarán. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramo con fortaleza, y los de grande altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con fortaleza. Bueno, para hacer entonces algo breve sobre este capítulo, cuando el pueblo de Dios se transformó, esto es lo que sucedió en el pueblo por haberse llenado de injusticia. El pueblo se llenó de injusticia y era muy grande su pecado. El pueblo se transformó incurablemente corrupto. Entonces el Señor utilizó frecuentemente a este imperio, a este reino de Asiria y a otras naciones paganas para ejecutar juicio divino ante el pueblo de Israel. Esto no las libraba. Sin embargo, de su propio castigo, Asiria, sin saber que estaba siendo usada por Jehová, actuó de una forma muy egoísta y empleó excesiva violencia, es decir, se afincó muchísimo hacia el pueblo para destruir, y eso también el Señor lo trajo a juicio. Cuando habla del Cano y de Arfad se refiere a las victorias en los territorios sirios. Samaria fue invadida por el reino asirio, el cual cuando murió Peca, empezó entonces esta terrible situación. Los asirios consideraban a los ídolos dioses. Los sirios eran, cuando hace alusión acá, Asur es el mayor dios o el dios más conocido de los asirios. Hace también la salvedad de ese remanente, que a pesar del juicio que Dios iba a traer hacia su pueblo desobediente, este nunca iba a ser completamente destruido. Siempre iba a tener un remanente fiel que sería preservado para mantener vivo el testimonio de esta verdad divina y la esperanza sobre la venida del Mesías. Aquí en estos versículos, Dios está alentando al remanente de Israel para que no tema a Siria, porque a su debido tiempo el Señor iba a librar a los fieles, tal cual lo hizo cuando Moisés, cuando Gedeón y cuantos jueces trajo para liberación de la opresión que estaban que oprimían estas naciones al pueblo de Israel. Entonces, como las bendiciones de Dios se derraman sobre el pueblo cuando los reyes y los sacerdotes y profetas desempeñan fielmente sus funciones, las profecías de Isaías en aquel tiempo en que cesen las penas se cumplirán, y en medio de un avivamiento esas funciones serán de nuevo ejercidas con la propiedad. Entonces, estos versículos ya últimos mencionan una serie de ciudades situadas en el camino de la invasión de Asiria. Y el Líbano alude a un territorio en las laderas del monte Hermón al norte de Israel.